Bueno, así, ¿se escucha ahí? Bueno, qué bárbaro. Todos los días se aprende algo nuevo y nos ponen a prueba con algo nuevo. Bueno, espero que esto funcione para bien, porque para mí es tremendo. Bienvenidos, gracias por estar acá. En realidad, este es nuestro segundo encuentro en el marco de Expo Talento. Tuvimos un encuentro el martes pasado, así que algunas de las cositas que vamos a charlar, posiblemente algunos ya la escucharon, pero bueno, es la oportunidad para compartir algunas ideas. Eh, este encuentro institucional que es Expo Talento, en general, digamos, para IES, es una manera de testimoniar lo que se hace en el desarrollo de las carreras. En particular para la carrera de diseño gráfico, es algo con muchísima importancia, con muchísimo respeto, por decirlo así, porque sin lugar a dudas que el trabajo de nuestros alumnos a través del seminario de práctica profesional y del trabajo final es el testimonio de la vida de nuestra carrera. Y por sobre todas las cosas de la trayectoria y el recorrido que hacen nuestros alumnos a lo largo de los 3 años y de todas, bueno, por supuesto del desarrollo de todas y de cada una de las materias, de la experiencia que han tenido en estos 3 años y del trabajo conjunto con el equipo de docentes. Es la oportunidad también para contarles que estamos pronto a cumplir 20 años, la carrera de diseño el año que viene cumple sus 20 años, con lo cual, bueno, es para nosotros también una oportunidad de muchísimo orgullo, porque son muchos años de trabajo continuo con un equipo de docente realmente consolidado, que ha ido creciendo año a año, y cuando digo creciendo, tiene que ver con haber incorporado a nuestros egresados a esa planta docente y que de alguna manera también nos ha permitido trabajar sobre el perfil profesional de la carrera. Siempre la preocupación ha estado centrada en trabajar un diseño que sea acorde a las necesidades de la sociedad, que el diseño sea un vehículo para aportar valor a las organizaciones, a los productos y a los servicios de las organizaciones, y por sobre todas las cosas, el diseño como herramienta para mejorar la comunicación y la vida de las sociedades en las que estamos insertos. Por eso no es casual la selección que hemos hecho en la dirección de la carrera de los grupos que vienen a dar testimonio, esta vez, del trabajo que hacemos en el trabajo final, en este caso, de 2 grupos de egresadas. Da la casualidad, 2 Florencias, eso no fue a propósito, ¿sí? Fue casualidad, pero lo que no fue casualidad es la selección de la temática, ¿sí? Esta vez, de la mano de Florencia Quiroga, y bueno, su compañera que en este momento no está presente, no ha podido asistir, pero bueno, Florencia la va a representar. La propuesta fue diseño para la salud. Y como les decía, en el caso del grupo de Florencia, trabajaron para DAMIC, una organización privada. En el caso de Florencia, la otra Florencia, Florencia de Lorenzi, quien desarrolló su trabajo también en el diseño para la salud, en este caso para una organización pública como el Hospital Rawson. Lo que queríamos destacar, o de alguna manera lo que nos parecía importante, es tratar de ver cómo cada una de ellas afrontó este desafío, insisto, de contribuir a mejorar el desarrollo no solo de las organizaciones, sino de la sociedad, y con una temática tan especial, en este caso, como es la salud. Y bueno, y lo más importante, o lo que entendemos que es nuestro orgullo, es el compromiso, el respeto y la dedicación que tienen nuestros alumnos, por supuesto de la mano de los docentes, en el desarrollo del seminario para afrontar la problemática, ¿sí?, cuando se enfrentan a un comitente real, a una organización del medio, a bueno, intentar cumplir este cometido que es desarrollar y aportar a la comunicación desde el diseño y con una propuesta que fundamentalmente es realista y pertinente. Cuando digo realista y pertinente es que se adapta
y de alguna manera se identifica con la problemática de esa organización, para que, bueno, no quiero ser redundante en esto, pero para poder cumplir el cometido, que es hacer del diseño un aporte valioso y significativo. Y por sobre todas las cosas viable, ¿no? Viable desde lo comunicacional y viable desde lo económico. Ese es de alguna manera la premisa que tenemos como formadores de diseñadores y de alguna manera ellas con su trabajo lo vienen a poner de manifiesto. Por eso es que hoy estamos acá. Espero que ustedes de alguna manera puedan ver esto que nosotros proponemos y bueno, desde ya quiero agradecer y darles la bienvenida a las dos Florencias y agradecerlas por su trabajo y por el compromiso puesto de manifiesto en esos dos trabajos. Listo, bueno, Flor, una de las Flor se queda y bueno, adelante Florencia, recibimos con un aplausito a Flor. Que disfrutes de tu inalámbrico, tu corbatero. Sí, traté de olvidarme que lo tenía, pero bueno. Bueno, mi nombre es Florencia Lorenzi, trabajé como comitente con el Hospital Rawson. El Hospital Rawson es un hospital público que depende del gobierno de la provincia de Córdoba. Bueno, como un poco se dijo, busqué con este trabajo final contribuir al compromiso social que tiene este hospital con la sociedad. Digamos, acompañar desde mi trabajo lo que hacen todos los que forman parte del hospital. De alguna forma, sentirme un poquito parte del hospital, ¿sí? Ya que en ese aspecto tomé a Frascara como un punto de partida que dice que mejorar el papelerío ayuda a mejorar la calidad de vida, digamos, o sea, no solo brindar desde lo médico, sino que al paciente y a los que acuden al hospital y a los que trabajan al hospital, ayudarle un poquito a mejorar la calidad de vida a nivel comunicacional. Bueno, el Hospital Rawson tiene 93 años, el jueves cumple 94 años de existencia. Siempre estuvo relacionado con enfermedades con fuerte carga social, así que siempre tuvo una carga social importante. En los 80 se atendieron los primeros casos de HIV en Córdoba y nació como una casa de aislamiento, así que siempre tuvo esa carga social frente a la sociedad y aún la tiene, ¿sí? Bueno, como dije, es una institución gubernamental que se encuentra en lo que se denomina el polo sanitario. En la Bajada Pucara se encuentra el Nuevo San Roque, el Hospital Rawson y el Hospital de Niños, y eso forma lo que es el polo sanitario, que ahora está en boga de todos porque es a donde el centro de los conflictos de salud, digamos. Bueno, para partir, esto es inevitable, pero es la parte teórica, que es muy necesaria, porque más con una institución tan compleja como es un hospital, requirió la recopilación de datos para comenzar a trabajar. Hay varios autores que hablan del diseño como una actividad proyectual. Yo tomé la metodología de Chávez, que divide esta actividad proyectual en dos, en una etapa analítica, que es esto de la recopilación de datos, y en una de intervención, que es ya poner en práctica en piezas comunicacionales lo que se aprende. Voy a hacer un repaso sobre seguramente muchos más o menos tienen bueno, lo ven conocido a las dimensiones que plantea Chávez, que por ahí son medias tediosas, pero a la larga uno se da cuenta. Yo voy a hacer un resumen de lo que saqué, así no los abrumo, ¿no? Sobre la recopilación de datos, pero para que vean de qué tipo de institución se trata. Bueno,
Esta es en la realidad institucional es la parte empírica, la materialidad de la institución que trabajamos. Una de lo que se analiza es la modalidad organizativa de esta institución. Esto es para que vean qué complejo es el sistema de relaciones y cómo se organiza ese hospital, que bueno, como toda institución de este tipo, tiene un director y un subdirector. Esos nombres que ven ahí acaban de cambiarse, digamos, tienen otro, ya no son más ese el directorio, pero es el directorio con que trabajé yo, y el actual directorio sigue los pasos de esta dirección. Y bueno, después se dividen los diferentes departamentos y especialidades. El hospital cuenta con un edificio central a donde funcionan los diferentes pabellones para internados, laboratorio, rayos y otras, la cocina, el comedor, y después tiene un área que es de emergencia y de guardia, y un área de consultorios externos. Esas serían como las tres áreas que tiene el hospital para lo cual trabajé. Una de las cosas importantes de la realidad institucional, Chávez nos plantea que los proyectos institucionales también forman parte de esta realidad institucional. Recalco esto porque mi trabajo empezó en el medio de la remodelación del hospital, en la remodelación edilicia. Entonces yo tenía que tener en cuenta cuáles eran esos cambios que iba a tener, no solo, sobre todo en lo que es el sistema del entorno, ¿no? Porque iban a crearse áreas nuevas, iban a cambiar los colores, la arquitectura. Lo primero que se modificó fueron los consultorios externos y el área de guardia. Actualmente está en remodelación, todavía no se terminó. Comenzó en el 2003 y está llegando a sus finales, pero es la primera vez que el hospital realmente hace un cambio significativo. Siempre el director decía, siempre se hicieron parches para solucionar, y esta vez la reestructuración fue más profunda. Bueno, en comunicación institucional analicé las piezas que estaban al alcance. Como podrán ver, no había ninguna sistematización, o sea, y algunas piezas incluso se la manda el ministerio y ellos le ponían la imagen, el logo, o a veces escribían Hospital Raus. Eso es un paneo de las cosas de las piezas que hay. En cuanto al sistema de entorno, como verán, tampoco hay sistematización y conviven de años anteriores, hechos a mano. Bueno, ya lo vamos a analizar un poco mejor, pero para que vean. Bueno, el análisis de la competencia, en este caso, fue como lo más complejo, porque en realidad es una institución sin fines de lucro, entonces por ahí la competencia no es una competencia, toma como competencia instituciones que cubren necesidades similares. En Córdoba no hay ningún hospital ni ninguna institución privada que se dedique solamente a las enfermedades infecciosas. Si bien hay otra cosa que debo aclarar, el hospital hace unos años empezó no solo se dedica a las enfermedades infecciosas, como siempre fue conocido, sino que empezó a abrir su abanico de especialidades. Incluso se abrió la parte clínica y de la ginecológica, que son nuevas especialidades que se están tratando en el hospital. Pero siempre su fuerte fueron las epidemias y todo lo relacionado a enfermedades infecciosas. Por eso en Córdoba no hay ninguna institución que cumpla puramente esa necesidad. Sí encontramos otros hospitales públicos, como el San Roque, el Misericordia, pero y en la parte privada lo que encontramos es clínicas privadas que tienen su departamento de infectología, como el hospital privado o el italiano, ¿sí? Entonces yo lo que hice es tomar de referencia esa competencia. Y
Bueno, y estos son nuevos hospitales que justo cuando yo presenté mi trabajo final se acaban de inaugurar, que fue en épocas de elección. Entonces esta competencia yo la dividí en diferentes niveles. A nivel local, como verán, tenemos, bueno, salvo el hospital de clínica, que depende de la nación, el resto son instituciones privadas. Sí, a nivel interno, que vendrían a ser a nivel nacional, encontramos el Hospital Fernández y el Muñiz. El Muñiz en Buenos Aires también depende del gobierno y también se dedica a enfermedades infecciosas. Esa es como mi referencia a nivel nacional. Y a nivel internacional hay, en Cuba hay uno, en Brasil hay otro que también se dedica a enfermedades tropicales y epidemias. Bueno, esto fue una cosa que la metí al último porque justo unos días antes de presentar el trabajo final, para que vean que el trabajo final sigue, digamos, o sea, cuando uno lo presentó, le aprobaron una carpeta, tiene que hacer la presentación y surgen cosas como esta. Todo el trabajo final decía que los hospitales públicos no tenían signos de identidad reconocibles. Bueno, unos días antes apareció esto, la ciudad plagada con esto, así que yo ya no podía decir eso, y agregué la nueva imagen del nuevo Misericordia, que se inauguró, creo que una semana antes de que presentara el trabajo final. Como verán, lo presenté en época de elecciones, pasa eso también, ¿sí? Bueno. Otra cosa que era importante analizar en esta recopilación de datos eran los públicos, porque íbamos a tener en el hospital está el público, el paciente, digamos, pero a su vez están los familiares de los pacientes, los médicos, médicos que vienen de otras instituciones, que vienen por alguna derivación, estudiantes, porque el hospital cuenta con una cátedra cerca de infectología, entonces muchos estudiantes van al hospital a hacer prácticas. Entonces había que tener en claro qué públicos había y a quién dirigirse con qué necesidades había para cada uno de los públicos. Bueno, después de hacer toda esta recopilación de datos, llegamos a lo que se conoce como brief de diseño, que es un poco como dar las ideas, donde, bueno, lo resumí en los objetivos de diseño, que un poco esto lo llevamos con el comitente, ¿no? El brief de diseño fue trabajado con el comitente, que es lo que me planteaba el hospital como necesidades y que es lo que yo veía de acuerdo a esta recopilación de datos. El hospital necesitaba la creación de un signo de identidad que no esté asociado políticamente a un directorio, sino que pueda, con los años, seguir su curso, digamos, y no estar asociado a ninguna dirección en particular. A su vez, debería ser un signo que no reflejara de alguna forma la parte pública, digamos, del hospital, la naturaleza pública del hospital. Después, sistematizar las piezas institucionales, porque vimos que no estaban sistematizadas, y las administrativas. Esto es importante para ver que había piezas que a lo mejor el paciente no le llegaba, pero el administrativo también necesitaba una buena comunicación. El rediseño de la Vinchuca 3 ya se las voy a presentar, pero eso va dedicado al público interno, a los que trabajan en el hospital. Es una revista que llega solamente a los que trabajan en el hospital. Bueno, la creación de una señalética obviamente clara y eficiente, porque no funcionaba la que había, y también un pedido del comitente fue generar piezas comunicacionales, sobre todo para algunas campañas, sobre todo de otras cosas que no sean el HIV, que eso es provisto por lo general por el ministerio, sino para otras enfermedades, con esto de la pluralidad de enfermedades que busca resolver o de alguna forma el hospital.
Bueno, ahora ya no los aburro más con la parte teórica, pero pasamos a las piezas, a la intervención. Bueno, este es el isólogo tipo actual, hasta el jueves. Porque el jueves se presenta finalmente los signos, todo mi trabajo, y se va a implementar de a poco, pero bueno, este es el que actual y el que estaba cuando yo presenté mi trabajo final. ¿Qué vemos de este? Que al comitente, o sea, el directorio no les gustaba. ¿Por qué? Porque decía que no reflejaba esto la naturaleza pública del hospital. Lo podemos ver a lo mejor el uso de la tipografía de palo seco, eso se asocia mucho a la industrialización, entonces no llegaba como esto, no reflejaba esta naturaleza pública. El uso del azul tampoco está asociado más a la parte privada. Si vemos en el análisis de la competencia, veíamos que se resaltaba mucho el azul, sobre todo en la parte privada. Bueno, para empezar a desarrollar el signo de identidad, se buscaron los atributos. Esto también se hizo en base a sondeos que se hizo al público, y a su vez con entrevistas con el comitente. Debo decir que en las entrevistas no solo me entrevisté con el directorio, sino que el hospital incorporó una persona que se encarga de la comunicación del hospital, justo cuando yo empecé mi trabajo final, así que estuvo bueno porque ella me acompañó, fue un trabajo mancomunado. Es con la que actualmente yo trabajo para el hospital. Bueno, el compromiso, eso es algo que siempre se vio reflejado desde el hospital, no solo que el público, que fue algo que se detectó en el sondeo, ¿sí?, sino que también es planteado por la gente que trabaja en el hospital. Siempre hay un compromiso desde siempre con la sociedad, ¿sí? La pluralidad es esto de, no solo la pluralidad ahora que se plantea de que se abarcan distintas enfermedades, sino de esta inclusión social, o sea, de que cualquiera puede estar en el hospital, digamos. Tiene como una doble acepción esa pluralidad. Bueno, y la excelencia tiene que ver con la calidad, que es un hospital muy reconocido, incluso a nivel mundial, por la calidad del servicio que brinda. Bueno, una vez, estos atributos surgieron también de una lista, ¿no? Cuando empiecen su trabajo final, van a ver que eso va a ser como una cosa que la van a soñar y la van a dudar, pero después les aseguro que llega el adecuado y ayuda mucho también para llevar a cabo todas las piezas. Bueno, una vez definidos estos tres atributos, se pasó a lo que sería la búsqueda gráfica. Se buscó, por un lado busqué como que se asociaba a cada atributo de acuerdo a su significado. Este es el de compromiso, de pluralidad, este es de variedad, de excelencia, y después junté todo eso y fueron saliendo algunas propuestas. Estas son tres propuestas de varias, ¿no?, de un proceso, ¿no?, pero estas son las más limpias de las tres. Finalmente llegamos a este, que es el que finalmente se presentó y es el que se va a llevar a cabo. Bueno, este isólogo-tipo está compuesto por un isólogo que tiene una doble percepción. Por un lado la imagen de la cruz, el signo cruz, que está asociado universalmente a la salud, y por otro lado, por la contraforma de la tipografía, se puede ver la H y la R, digamos, como
bueno, las siglas del hospital. El hospital, el nombre surge de Guillermo Rawson, que fue un médico y político argentino que se dedicó al estudio de las epidemias, por eso se eligió ese nombre para el hospital. Además es un nombre descriptivo porque hospital ya nos da la idea de lo que hace la institución. Perdón, la tipografía que se eligió fue, esto sí lo tenía como en claro, la excelencia lo quería representar mediante la tipografía, que es Rotris, es una tipografía diseñada por Eicher, un diseñador y tipógrafo muy conocido, hizo todos los pictogramas de las Olimpiadas de Múnich de 1972. Esta tipografía es versátil porque tiene serifas y sin serifas, entonces me permitía tiene una familia muy variada y lo podía usar sin cambiar de tipografía, utilizar toda la familia para los diferentes usos. Bueno, esos son los parámetros de rendimiento de un isologotipo. Nunca va a cumplir todos los parámetros que plantea Chávez y Beluche, pero hay que tratar de que cumpla gran parte de ellos. Bueno, esos son los que a mi criterio cumple este isologotipo. Sobre todo el tema me interesaba de reproductibilidad. ¿Por qué? Porque como toda institución gubernamental no tiene mucho dinero para impresión, entonces los sistemas de impresión iban a variar enormemente. De hecho estamos haciendo cosas en fotocopia, entonces tenía que ser un signo fácil de reproducir. Y además tengamos en cuenta el público que acude a este hospital. Es un público por lo general analfabeto, o sea, tenemos gran índice de analfabeto, entonces tenía que ser pregnante además para que la gente lo distinguiera. El color verde surgió de que analice que muchas cosas utilizadas en la medicina llevan este verde azulado, más allá que obviamente toma el estudio Ditten, que dice que el verde transmite esperanza, la naturaleza, y a su vez está inclinado hacia el azul. Esta es la unión de la ciencia y la fe, eso es lo que dice Ditten con este verde inclinado hacia el azul. Ya el manual de uso, súper necesario porque a veces uno no sigue el proceso de la implementación y en este se evacúan dudas de cómo implementarlo. Tiene un uso secundario el isologotipo, que es vertical, si es necesario se utiliza eso. Bueno, la área de protección, si tienen alguna duda o si voy muy rápido me dicen. Bueno, esta es la gradiente de la paleta de colores, que es un Pantone, pero sabemos que se puede, en CMYK tiene también su uso y en RGB también. Estas son las versiones de color. Esto es lo que le decía, que tiene que funcionar en negro también, en una sola tinta, porque después se termina implementando en su gran mayoría en una tinta. Estos ya son ajustes. Bueno. Con respecto a la construcción del isólogo, en la pluralidad yo quería darle el uso de este cuarto de círculo y el cuadrado era generar figuras geométricas distintas para de alguna forma connotar esto de la pluralidad. Y utilicé la construcción circular para esto. Bueno, estos son las reducciones mínimas. Esta es la Rotis, esto es lo que le decía, que había serifa y sin serifa.
sí se implementó esta tipografía complementaria, la Trigoti, para ciertas piezas que necesitaba, sobre todo la parte condensada para optimizar el espacio. Bueno, esta ya es la implementación. La papelería se divide en dos, una papelería institucional y una papelería administrativa. La institucional busca identificar a la institución y bueno, la administrativa ordenar la información básicamente. Esta es una carpeta 4, si quieren las voy pasando. Y podemos hacer dos para allá. Quieren verlo más de cerca. Esta papelería forma un sistema de papelería que está compuesta por la carpeta 4, la hoja membretada y las tarjetas personales, en este caso son las del director y subdirector. Lidera esto de mostrar el equipo que formaban ellos dos, que forman los actuales directores, así completando el ISO-log. Bueno, estas eran identificatorias para los médicos, porque vimos que se bordan ellos ahí en algunas fotos, entonces esto era hacerlo más. Bueno, y esta ya es la papelería administrativa, que ya se planteó un color. Bueno, ese también es una tinta, pero en color. Esta es en negro, porque, bueno, para abaratar los costos y para, si era necesario hacerlo en una chorra tinta o en una láser y fotocopiar, se puede hacer. En cuanto a los sobres, bueno, voy pasando. Como los sobres es una cosa que se necesitan en varios tamaños, paso para allá, sí. Lo que hice fue un sello que servía tanto para sobres grandes, donde van las radiografías, o sobres más pequeños, donde puede ir un análisis o una carta, en realidad es para los pacientes. ¿Soy yo? No, no sé quién, a quién me acerque. Bueno, ese es el sello. Bueno, esta es la papelería administrativa, que era por ahí muy caótica. Lo que se trató es de modular una hoja A4 para que se imprima y se pueda cortar los diferentes laboratorios y, bueno, ordenar un poco la información y hacerla más clara. Por eso todas parten de una base A4, ¿no? Bueno, acá está esta es la revista La Vinchuca, esa que les mencioné. Es una revista que es la 3 porque ya había una 1, 2 y ahora se hizo la 3, pero yo le conservé 3, no le puse 4. Esta es la anterior. Es una revista que está destinada a los médicos y a la gente que trabaja en el hospital. Era muy costosa porque se hacía en papel e ilustración, a 2 colores, abrochada a caballo, entonces no tenía una periodicidad, salía de vez en cuando, a veces no podía salir, entonces la propuesta era hacer algo más simple, menos costoso, que era una A3, que se podía imprimir cada 15 días, entonces no había que generar tanta producción, y conservar una periodicidad, que la gente supiera que cada 15 días iba a haber una revista. Yo les paso las dos. La anterior estaba como abarrotada de información. Lo que se buscó es generar estos espacios en blanco, darle importancia a la imagen, porque se creen que porque hay que informar por ahí, o que la revista no se tiene que vender, por ahí no es atractiva.
Y la revista se tiene que vender, no se vende en los kioscos, pero tiene que ser atractiva para quienes consuman. Por eso yo le di, en la tapa le di importancia a la imagen. La idea es que haya una nota central y notas más breves y secciones incluso, fijas. Bueno, estas son algunas páginas. A nivel editorial también realicé unas postales, así. Si bien, como dije, el hospital me pidió que trabajara otra temática que no sea el HIV, había una necesidad urgente que era, en el hospital funciona lo que se llama Programa Provincial de HIV y ETS, a veces cambia ITS, depende del año, pero es ETS, son enfermedades de transmisión sexual. El programa funciona dentro del hospital. Tenía un signo de identidad, un isólogo bastante problemático en cuanto a su implementación. Era ilegible, entonces hice un ajuste conservando los signos, ¿no? El lazo rojo que representa la lucha contra el SIDA y el mapa del territorio de la provincia de Córdoba, porque haciendo referencia al nombre que tiene. Porque en ningún lado dice Córdoba, dice provincial, entonces había que anclar la idea de Córdoba. Esto ya se está implementando. Estas postales, volviendo a las postales, son postales que la idea es, el hospital cada tanto pone un camioncito para hacerse el test de HIV. Por ahí el test de HIV no está visto como un medio de prevención y es uno de los, por ahí se remarca lo del preservativo, que es muy importante, pero también el test de HIV es un método de prevención. Entonces la idea es que este camioncito iba a estar en lugares, a la mañana en la zona de universidades, a la tarde en la zona de Patio Olmos o en otros centros donde es Buen Pastor, donde haya muchos jóvenes, y a la noche ya en zonas de boliche. La idea con esta postal era hacerlo atractivo y generar una afinidad, como dice Shakespeare, con el público al que iba dirigido, hacerlo colorido y que te recuerde que te tenés que hacer el test de HIV. Este test es confidencial, o sea, uno va al camión, le dan un número y es gratuito, ¿no? Bueno, otra pieza a nivel editorial, esta fue pedida por el comitente en el medio del proceso, y eran unas fichas informativas, iba desde prevención hasta funcionamiento del hospital mismo. Esta es la primera que se hizo, que es la que está ahora, con el isólogo que estaba en su momento, con el isólogo, y esto es lo que se planteó. Son 7 en principio, ya lleva una. Bueno, paso así. Estas piezas están planteadas de 2 colores, negro y un color. La idea es hacer esta idea de sistema coleccionable, pero están planteadas en A4 y se pueden fotocopiar. Si no hay dinero para imprimirlas en esa calidad o en color, funcionan también a un color en negro. Se plantearon estos signos para diferenciar cada uno de los temas. Y ya pasamos a lo que sería la parte más fuerte de mi trabajo, que era la señalética, ¿sí? Este fue como el proceso más difícil porque el hospital se estaba remodelando, entonces por ahí cambiaban cosas de lugar, pero bueno, la idea era hacerla clara y eficiente, digamos, era lo que quería lograr con ella.
tengamos en cuenta que el hospital brinda un servicio, entonces la señalética es el primer servicio que brinda, porque vos llegás y te tiene que informar y hay gente que llega en situación de, digamos, en situaciones extremas, entonces tiene que ser una cosa tranquilizadora y que no genere otro malestar, digamos. Bueno, esto es más o menos el relevamiento fotográfico de algunas de las gráficas que había y de los espacios, ¿no? Bueno, este es un plano del hospital. Aclaro que es la planta baja porque la planta alta todavía no está proyectada. Tiene 2 pisos, pero todavía no hay una proyección de la planta alta. En realidad está ahora, pero en su momento no estaba. Estos son los recorridos. Acá también tuve en cuenta los 2 públicos, ¿no? El interno y el externo. Estos son más o menos delimitadas las áreas que teníamos que señalar. Bueno, los programas señaléticos. Acá hay una recopilación de datos aparte, digamos, se completa la recopilación de datos del principio. Esto es más o menos el relevamiento de las gráficas que había. Este es un problema que tenía el hospital. Los números de consultorio van variando, porque si hay una epidemia, por ejemplo el dengue, hubo que poner consultorios especiales para dengue o para gripe, entonces cambiaban el número y a veces lo escribían ellos, ese 8 lo hizo mi mamá, creo. Bueno, mi mamá trabaja en el hospital, por eso no es claro. Bueno, no hay ninguna señal que te marque que ese es el Hospital Rawson ahora. Se planteó esto para la esquina, cosa que desde la bajada Pucara uno pudiera ver los 3 hospitales y no sabe cuál es el Rawson. Bueno, y ya te orienta si vos querés ir a la emergencia o si querés ir al hospital en sí a ver un familiar, por ejemplo. Se utilizó el rojo para reforzar esta idea de emergencia. La paleta de colores utilizada en la señalética es el color institucional, el verde, el rojo para las zonas de emergencia y el amarillo para la parte de... Bueno, no me va a salir. Ya me va a salir. Bueno, se resolvió el tema de esto de los consultorios con unos imanes, digamos. La idea es que en las puertas haya chapas y se puedan cambiar si es necesario en una epidemia o para casos especiales cambiarle el número y el nombre de los pacientes. Una cosa económica y que pudiera seguir funcionando el sistema. Bueno, la restrictiva se usó el amarillo, ahí está, que es necesario porque hay, aparte de quirófanos, todo eso, por ahí la gente... Bueno, acá se pueden ver mejor acá. El uso del pictograma lo decidí por esta cosa de, hay gente que va gente mayor con problema de vista, hay gente analfabeta, entonces con el pictograma, algo universal, se podía resolver el problema. A su vez, la tipografía utiliza de la Universe, que nos hace un dibujo más claro de las palabras para poder tener una mayor legibilidad. Esta es la entrada principal del hospital, más allá que hay unas letras corpóreas que dicen Hospital Rawson, la idea era implementar también el signo identificatorio ahí. Con algunas señales ornamentales, porque para no hacerlo tan duro.
Bueno, esta es una señal orientadora que está planteada para la entrada, para generar este mapa mental, para que el público tenga más o menos una idea de cómo está compuesta el hospital. A su vez se utiliza una codificación de colores para que la gente también, cuando ya ingrese al hospital, tenga presente esta codificación y pueda seguir. ¿Por qué? Porque acá las áreas, la idea es hacer señales a piso, entonces este mapa mental que te dio la señal orientadora también te orienta, se reproduce en el espacio en sí. Entonces uno, si va al laboratorio, ya busca su color y lo puede ver a piso, más allá de que va a estar señalizado el laboratorio. Bueno, estos son los pictogramas. Para la realización de los pictogramas se continuó con esta grilla constructiva circular, igual que el isologotipo, perdón. Bueno, y acaba este pedido puntual del comitente, que era generar otra campaña que no esté relacionada al HIV. Una de las necesidades era una campaña para prevención de diabetes tipo 2. Por ahí la gente cree que uno nace con diabetes y hay una diabetes tipo 2 que se puede prevenir con cambios saludables. ¿Sí? Entonces ese fue el concepto de la campaña. La campaña consta de 3 afiches que podrían ser adaptados a avisos. O a otras piezas flyer. Se utilizaron figuras retóricas para llegar con este mensaje de los cambios. Los cambios saludables, bueno, consta de hacer mayor actividad física, de reducir el nivel de azúcar y de comer comida más natural. Entonces se cambiaron lo que sería la parte negativa por estos pequeños cambios que uno puede hacer. El afiche está planteado porque el hospital cuenta con unos paneles para poner afiche, entonces como la pieza que predomina. Bueno, y este fue también a último momento, no está dentro de la carpeta, pero también que es un mailing que ya lleva 2 meses de implementación, que también va al público interno. Es como la Vinchuca 3 llevada a lo digital, porque la Vinchuca 3 no tiene todavía no ha tenido su curso, pero este es otro medio de comunicación interna que está dando sus resultados. Bueno, y este es más o menos para que tengan una idea de cómo es el hospital, si no lo conocen. La parte nueva, la parte vieja. Esa es las obras, ahora ya está terminado, pero ese es el principio de cuando empecé mi trabajo final. Bueno, y esto ya en la inauguración, esto tampoco está en la carpeta porque justo también se inauguró unos días antes que presentar el trabajo. Eso ya es el edificio central con su remodelación, que fue presentado el 1 de diciembre del año pasado. Bueno, gracias. Gracias, Flor. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por escuchar. Pero no te vayas, no te vayas. Bueno, Vamos a aprovechar la buena disposición de Flor y su locuacidad. Si alguien quiere hacer alguna consulta puntual sobre el trabajo de ella antes de darle lugar a la otra Flor, bueno, me parece que es una oportunidad interesante para, bueno, si hay alguna inquietud o algo que quieran consultar. ¿Nada?
¿Nada de nada? No, devolverme, bueno. Es para que los profes no se sientan frustrados. Si a ustedes en clase no le preguntan nada, en realidad no preguntan nunca nada, parece. Es hábito. Bueno, Muchas bárbaro. gracias. Muchas gracias, Flor. Otro aplauso para ella. Sí, para que Bueno. debo tener que dar el micrófono. Te van a intervenir acá con el... ¿Qué pasa contigo? Bueno, va a cantar el profe Aguirre. Profe, taller 2, por favor, de semi presencia se vaya a clase conmigo. ¿Mandó? Tienen que venir conmigo. Bueno, taller 2 de semi. Porque este no Bueno. se escucha. Los pasajeros del taller 2 de semi. Taller 2 de semi, ¿dónde están? El profe los espera en la puerta. ¿Te vas? Bueno, llévate. Se van a acusar recibo. Bueno, lo único que no te dejo es esto. Ah. Lo sirvo antes así. Sí, está tranquilo. Arranco cuando ¿Todo quieran. bien? Sí. Bueno, Hola, hola, hola. Bueno, algo les había adelantado, pero creo que había gente que todavía no estaba. La exposición de hoy continúa, bueno, bajo la temática de la salud, en este caso para una organización del ámbito privado, y lo que nos parece importante destacar, que lo decía al comienzo, es la misma dedicación y el mismo compromiso por parte de los futuros diseñadores, independientemente, ¿sí?, de la organización, porque una de las cosas que también tiene que ver con el perfil profesional es esto que dice un autor bastante reconocido por nosotros, que es Jorge Frascara, que ha sido referente de muchos de nosotros en nuestra formación, que es la importancia del diseño para la gente, ¿sí? Y que esa frase, que por ahí es como un lugar común, nos permite leer muchas más cosas sobre la tarea del diseño. Esto de algo que rescataba Florencia todo el tiempo y que me parece importante tener en cuenta, el público, ¿no? Ella hacía referencia a cada momento el público externo, el público interno, y eso habla de una intención del proyecto, que es pensar en la gente, porque en definitiva diseñamos para el público, diseñamos para la gente, para que esa señal le permita un acceso a la persona que está necesitando un servicio de salud, que seguramente en algunos casos en malas condiciones, con el tiempo como un punto en contra, y también esa señal para el que está trabajando, que le tiene que ayudar, ¿sí?, y hacer fluido el recorrido en su espacio de trabajo, sobre todo en un entorno como es el entorno hospitalario. Entonces, bueno, destaco esta cuestión de la gente, del público, y ahora vamos a ver por ahí un diseño para otro tipo de público, pero con las mismas intenciones, revalorizando eso y sobre todo la funcionalidad del diseño. Los dejo con Florencia, un aplausito para recibirla. Gracias, buenas noches. Bueno, yo voy a hablar en representación del equipo que hizo este trabajo, porque mi compañera no pudo venir hoy, así que hablo en nombre de las dos. Bueno, nosotros trabajamos con una institución médica que se llama DAMIC, que es una institución que trabaja no solo con la asistencia médica, sino también con la docencia y la investigación clínica. Por eso es DAMIC, que es docencia, asistencia médica e investigación clínica. Es una institución privada, como ya escucharon, y bueno, nosotros queríamos destacar en realidad, ampliar
el fin que tenía la identidad visual, porque, bueno, ya van a ver, pero queríamos que abarcara todas esas disciplinas, todas esas áreas. Nosotras, bueno, empezamos, como dijo Florencia, es inevitable pasar por esta parte, que es la parte teórica, que realmente ayuda mucho. No sé si le estoy tapando la pantalla. Ayuda mucho a abordar el trabajo comenzando por esta parte, porque ayuda a organizar la información, y es información que se necesita sí o sí para llegar finalmente al resultado final. Bueno, primero abordamos la realidad de la institución, haciendo referencia al nombre, lo básico, digamos, el nombre, la ubicación, a qué se dedican. E hicimos un relevamiento, bueno, no solo del lugar, que ya les voy a mostrar de qué se trata, sino bueno, también del personal que trabaja. Este lugar está compuesto, digamos, está dirigido por 4 personas. Por supuesto que es imposible que un lugar sea, sobre todo desde el punto de vista legal, dirigido por 4 personas así equivalentemente, tiene que haber un responsable, pero en realidad hay un directorio, y estas 4 personas son las que se encargan de llevar adelante la empresa. Sí, es una empresa. Bueno, es un edificio de 5 pisos, acá lo describimos así mediante fotografías, haciendo referencia a los distintos pisos que componen el lugar. Cada piso tiene secciones diferentes, y lo más importante de esto es que el edificio es nuevo y ha sido construido exclusivamente para la institución, que es algo que ellos, de lo cual están muy orgullosos y lo resaltan constantemente. ¿Estoy bien ubicada? No, estoy tapando, ¿no es cierto? Yo necesito pasar las fotos. Bueno, esto que les estoy mostrando es la planta baja, en donde, bueno, está la recepción y hay algunos consultorios. En el edificio funcionan muchos consultorios externos de los médicos que trabajan ahí constantemente, y de médicos que, digamos, no trabajan todo el día ahí, sino que alquilan los consultorios. En el primer piso hay un laboratorio, que es donde se hace la investigación. En el segundo piso hay un auditorio, que es un área muy importante, porque bueno, es allí donde se realizan seminarios, talleres, donde se desempeña este área de docencia. Este grupo de médicos también es de dar congresos en el exterior, digamos, están muy conectados con toda esa parte académica, digamos. Bueno, hay consultorios en todos los pisos en realidad, de los distintos médicos, hay un área de rehabilitación. Bueno, en general es todo relevamiento fotográfico de cómo se compone el lugar. Allí también podemos ir viendo parte de la señalética, que es un área que también desarrollamos con mi compañera, que estaba bastante desarticulada. Y bueno, este es el quinto piso, que bueno, es como en realidad un registro nomás, como para comprobar de que, bueno, por lo menos en ese momento estaba en construcción. Todavía no estaban trabajando allí. Luego seguimos con la parte de identidad. Bueno, estos 4 médicos que dirigen la institución son cardiólogos, y bueno, ellos también, digamos, como el fuerte, es una parte fuerte en la institución, pero no es la única. Pero bueno, ellos lo resaltan mucho. Se ven como, ahí destaqué que se ven como una institución desarticulada, porque es una institución relativamente nueva que está todavía acomodándose. Todavía hay médicos que se están incorporando, nuevos. Ahí tienen muchos, aparte el edificio es nuevo, como les decía, y es muy grande, y tienen muchos consultorios que están vacíos, digamos, están como en ese proceso de armarse como una institución grande, porque en ese edificio en donde están hace poco. Ellos en realidad están hace 25 años trabajando como DAMIC, pero bueno, hace poco se han mudado a este edificio. Luego,
abordamos esta parte de la imagen en donde analizamos el público externo y el público interno, y a quienes también les hicimos sondeos para poder analizar cuál era la visión que tenían ellos de la institución, que era muy importante porque, bueno, la verdad es que no es una institución muy conocida, entonces queríamos ver cuál era la percepción que la gente tenía. Entonces hicimos varias preguntas: cómo conocieron el instituto. En general no es un instituto muy conocido y no tienen demasiados pacientes, digamos. Entonces, como verán, es como que en todo sentido está en proceso de crecimiento. Bueno, allí ya estamos viendo la identidad visual actual. Estábamos viendo, nosotros observamos que el isotipo tiene forma de, digamos, la idea es que tenga una forma de corazón. Sin embargo, nosotras pensábamos que era un poco confuso y además, como les decía, no queríamos que se encasillara solamente en cardiología, porque el instituto trabaja con otras áreas de la medicina y además con lo que es investigación y docencia, que no solamente abarca la cardiología. Entonces preguntábamos, queríamos ver si realmente, bueno, no solo comprobar de que podía ser de otra forma la imagen visual, sino también que en realidad no estábamos seguros que se percibiera como un corazón. Entonces veíamos que no, que realmente veían, o simplemente la ID, que significaba Instituto DAMIC, o una mariposa, bueno, distintas formas veían. Era confuso. Entonces, bueno, ahí ya empezamos a ver esa problemática y un motivo por el cual hacer un cambio. La mayoría de la gente que le preguntamos no conoce el instituto. Bueno, y finalmente la comunicación en esta parte de las 4 dimensiones, analizamos las piezas actuales, bueno, de ese momento, y que en realidad, a decir verdad, siguen siendo actuales porque lamentablemente nuestro trabajo no ha sido implementado. Así que bueno, este es el análisis de las piezas que ellos utilizan, que bueno, si bien está presente, hay una identidad visual presente, igualmente fuimos viendo que hay como una desarticulación. Bueno, esa imagen del edificio aparece varias veces, pero de distintas maneras. Las tipografías que utilizaban también eran distintas y la disposición de los elementos visuales dentro de las piezas iban variando. Ven, acá aparece el edificio nuevo de otra forma, que también es como una imagen confusa. Bueno, estábamos viendo todo lo que era papelería, ¿no? Estos sobres, recetarios. Este es el cartel que está en la mesa de entrada, en donde se ven las distintas especialidades, los médicos y la ubicación de esos consultorios. Bueno, acá empezamos a ver un poco de lo que era el sistema señalético. Acá también varían mucho, son muy distintos materiales, también colores. Bueno, acá hay un banner en donde también, rediseñamos, que está presente en el área de docencia, en el auditorio. Este es un cartel que está en la parte de afuera, que en el edificio tienen un gran ventanal en donde, bueno, tienen este plotter, este vinilo de corte, avisos publicitarios y una página de internet. Bueno, luego buscamos lo que eran las instituciones que considerábamos competencia. En el caso de DAMIC, bueno, no hay muchas instituciones que se dediquen a todas esas áreas. Entonces, bueno, había una más que en Córdoba que hacía algo similar, que es Humana, que es, bueno, esa sí consideramos que era bastante conocida, pero que sin embargo tampoco hacía exactamente lo mismo que DAMIC.
Pero bueno, la consideramos una competencia directa porque hace también un poco de docencia. Y bueno, esa es la que tomamos como competencia directa. Y también encontramos otras dos instituciones, pero de Buenos Aires y de Rosario, que se dedicaban a algo parecido, pero en realidad nunca encontramos una institución que hiciera lo mismo. Y luego hicimos un relevamiento de otras instituciones médicas. Bueno, antes que nada, perdón, estaba salteando esto. Humana, bueno, hicimos un análisis de esta competencia para poder tener un parámetro y analizamos las cualidades de la institución para poder ver, digamos, desde dónde abordar la problemática de DAMIC y ver qué reforzar de la institución con la que estábamos trabajando. Y luego hicimos relevamiento de otras instituciones médicas, sobre todo para ver la parte visual, digamos, las identidades visuales de cada una, para tomar referencia y ver, contextualizar un poco nuestro trabajo, digamos. Bueno, hay de todo, y los fuimos ordenando según las paletas cromáticas. Acá hay algunas instituciones que se dedican a la cardiología, lo cual, bueno, si bien era algo a tener en cuenta, digamos, no queríamos ser tan drásticas en el cambio tampoco, porque el comitente está muy arraigado a la identidad visual que tienen actualmente, entonces, bueno, tampoco queríamos descartar esa beta, digamos, de la institución. Hicimos el análisis FODA, bueno, en donde analizamos principalmente, digamos, sintéticamente que, bueno, las fortalezas del edificio del edificio, no, de la institución, es esto de querer seguir creciendo y de tener un edificio nuevo, que significa innovar y bueno, ser como modernos y estar constantemente actualizados, lo cual eso un poco denota su forma de trabajo, que de hecho trabajan así, son de formarse mucho, constantemente, están siempre acudiendo a congresos y también disertando mucho. Bueno, como decíamos, veíamos en los sondeos, son poco conocidos, así que eso había que reforzarlo. Y queríamos también abarcar más las disciplinas, veíamos como una debilidad que estuvieran tan enfocados a nivel visual, sobre todo si no son muy conocidos, mostrarse como una institución de cardiología era muy encasillar demasiado. Entonces queríamos salir de eso. Y bueno, veíamos que las oportunidades eran, bueno, ese espacio que teníamos para explotar, digamos, y poder aplicar un montón de cosas que faltaban, o sea, era un edificio que estaba en muy buenas condiciones, digamos, nada nos impedía proponer cosas. Y bueno, y las amenazas eran esos, que los pacientes eligen a menos institutos privados, por lo tanto, digamos, hacía falta reforzar su comunicación, digamos, para que más gente vaya a ese lugar, ya que no es tan conocido y no tienen todavía una gran cantidad de pacientes. Y bueno, y la competencia, que tienen, que es humana, que es mucho más conocida que DAMIC. Bueno, hicimos un diagnóstico general de la identidad actual, en ese momento por lo menos. Bueno, como decimos, solamente se lo ve como muy enfocado en la cardiología, no es necesaria esa presencia de esa imagen de corazón que refiere directamente a un área de la medicina, pero lo bueno que veíamos era en el nombre, que si bien es una sigla, que en general las siglas por ahí pueden ser un poco unas palabras raras, digamos, pueden formar palabras raras y difíciles de pronunciar, esta pensábamos que no, que era una palabra corta y recordable, o sea, era como, sonaba bien. Bueno, acá planteamos los objetivos de nuestro trabajo después de haber hecho todo este relevamiento de información.
Bueno, elegimos los atributos que los elegimos a partir de nuestra percepción, de lo que nosotras observamos en las entrevistas, en lo que veíamos, y además a partir de lo que el comitente nos decía de ellos mismos, ¿no? Que la verdad coincidía mucho con lo que se veía. Que los atributos que elegimos son excelencia, prestigio y trayectoria. Planteamos dos tipos de objetivos. El objetivo del cliente o del comitente, que en este caso era incrementar la cartera de pacientes y añadir más cantidad de especialidades médicas, porque en cuanto al crecimiento de la institución, ese es uno de los objetivos, de poder incluir más especialidades. Y por otro lado, los objetivos comunicacionales, que eran los nuestros, digamos, como comunicadoras visuales, que era crear la identidad visual del instituto y aplicarla en las diferentes piezas que existían y que nosotras íbamos a proponer también. Y por supuesto lograr una coherencia visual entre todas esas piezas. Reposicionar el instituto también era otra, digamos, desde nuestra posibilidad, digamos, porque tampoco, digamos, debemos ser realistas que el diseñador gráfico puede aportar al reposicionamiento de una institución, pero ese es en realidad un trabajo que se realiza en conjunto con otro tipo con otras disciplinas también. Entonces, desde nuestra tarea como diseñadoras, bueno, apuntamos también a reposicionar la institución. Bueno, para el proceso creativo partimos principalmente, primero, realizando lluvias de ideas o brainstormings, que son en nuestro caso, por lo menos partir desde de esos atributos que elegimos y hacer disparar muchas palabras que nos remitan estas palabras. Todas las que se nos ocurriera, sacamos un montón y después de ahí hicimos una selección de palabras para luego, digamos, hacer una búsqueda visual. Entonces, bueno, este es uno de los brainstormings. Las palabras que están en bold, en negrita, las de afuera, son las palabras que elegimos. Dentro de todas esas que se ven ahí, elegimos esas palabras para hacer el desarrollo visual, el proceso, comenzar. Bueno, acá continuamos con el proceso de diseño. Antes de abordar, empezar a hacer los rafts, los dibujos y bueno, todo lo que es el comienzo de la búsqueda visual, a partir de esas palabras que elegimos en las lluvias de ideas, sacamos unas conclusiones, hicimos como una síntesis y como de alguna manera tradujimos en cómo a lo mejor podríamos hacer visualmente o representar visualmente esas palabras que elegimos. Entonces, como conclusión de esa búsqueda de palabras, nosotros hicimos unos parámetros gráficos, como dice ahí, para tener un punto de partida, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión era, queríamos trabajar con figuras de base geométrica, algo que puede hacer algo muy pregnante, algo muy simple, pero a la vez pregnante. Simpleza gráfica, utilizar el espacio en blanco, o sea, no pasarlo por alto, sino realmente tomarlo como un elemento importante. Las contraformas serían, la simetría, y bueno, y acá comenzamos con los rafts, que en realidad es como lo previo a los bocetos. O sea, acá lo que hicimos fue dibujar, buscar imágenes en revistas, bueno, todo hacer como algo así como lo que hicimos en la lluvia de ideas, pero partiendo de esos parámetros gráficos. Entonces buscar eso, ya haciéndolo desde el punto de vista visual. Y bueno, acá fuimos encontrando algunas cosas, ahí se puede ver más o menos sintetizado las palabras que veíamos representadas en esas imágenes. Por ahí encontrábamos algún isologotipo, un logotipo que también nos remitía a esas palabras. Estas imágenes, bueno, no sé si bajo así.
de todo. Bueno, todo lo anterior era lo referido a excelencia y prestigio. Luego continuamos con trayectoria, como lo hicimos así cronológicamente, como se está viendo, ya a esta altura empezábamos a probar con DAMIC, digamos, ya se nos iban ocurriendo algunas cosas. A todo esto, en este tipo de proceso tomamos como referencia o como modelo lo que propone Guillermo González Ruiz, que en su proceso de diseño hace mucho énfasis en el proceso de diseño, digamos, en la búsqueda creativa. Entonces, realmente nos tomamos nuestro tiempo en ver qué es lo que iba saliendo y en algún momento realmente, como le dice González Ruiz, salió solo. Acá, bueno, medicina era también otro atributo que elegimos porque nos parecía que eso iba como a sintetizar un poco el objetivo del isologotipo. Bueno, y como les decía, ya como era el tercer atributo que estábamos trabajando, ya se empezaban a ver cosas. Empezamos a probar con una imagen muy particular, que es la letra D. D de DAMIC, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a trabajar con la inicial como imagen, digamos, vamos a tomar esa letra y la vamos a transformar en una imagen. Vamos a salir un poco de su función de letra y vamos a ver qué es lo que se puede hacer con esa forma. La elegimos porque, bueno, no solo es la inicial, sino porque tiene una forma muy simple, puede funcionar como una forma abstracta y, bueno, y ya empezamos a querer hacer utilizar esta letra como módulo sería y poder activarla en distintas formas. Entonces, bueno, cuando ya nos propusimos trabajar con la letra D, empezamos a hacer otros RAFs con la letra D. Ahí se ven referidas también tomando todo lo anterior, ¿no? Toda la búsqueda anterior de los atributos, todo. O sea, como que ya teníamos incorporado todas esas ideas previas. Veíamos qué formas podíamos hacer, hacíamos, bueno, acá mandalas, digamos, nos poníamos como a jugar un poco con esa forma. Veíamos otras cosas, por ejemplo, en la parte de abajo lo asociamos con el ADN, como también la institución trabajó con la investigación, bueno, pensamos que podía funcionar. Bueno, y finalmente hicimos, una vez hecho todo este proceso, hicimos el ajuste final. Ya sabemos, digamos, a esta altura cuál va a ser más o menos el signo de identidad visual. Y, bueno, elegimos la letra D para que funcione, digamos, como forma de herradura, ya lo van a ver, y como forma de módulo, o sea, modo de módulo, valga la redundancia. Como les decía, bueno, queríamos activar esa forma para hacer otras formas luego. Bueno, acá este es el ajuste final. Este es parte de los RAFs que ya habíamos hecho en el atributo de medicina, que apareció antes. Bueno, lo tomamos nuevamente, o sea, decidimos volver a esos RAFs y tomar este modelo y lo fuimos perfeccionando o puliendo, digamos, de alguna manera. Lo fuimos dándole una forma más de isologotipo. Bueno, ese es el proceso. También fue cuestión de probar y ver qué quedaba mejor. Finalmente, lo de abajo era lo que nos gustaba, digamos. Pero bueno, hacía falta continuar porque pensábamos que no era lo suficientemente claro tampoco, porque si bien habíamos elegido esa forma y queríamos hacer esta otra forma, o sea, hacerlo como una palabra-imagen, igualmente se tenía que leer, tenía que ser claro para leerse. Entonces, bueno, fuimos igualmente probando con colores, con otras terminaciones en las composiciones. Bueno, luego le agregamos ese círculo rojo que aparece en la tercera imagen, se le agrega a la letra, lo que sería la letra D y a la letra I, porque antes solamente estaba en la A. Entonces dijimos, bueno, si le agregamos a las otras dos letras, quizás se hace más legible.
más pruebas de color y finalmente llegamos a este resultado final. Bueno, en cuanto, bueno, esta es la versión final del isologotipo. Bueno, para hacer el análisis del mismo, tomamos como punto de partida los parámetros de Chávez también, que también sirven para analizar, digamos, hacer una especie de autocrítica y ver si a lo mejor se puede mejorar algo. Como dijo Florencia antes, obviamente que no se aplican absolutamente todos los parámetros, así que nosotras tratamos de ver, no ser tampoco tan exigentes con eso y bueno, ver qué es lo que estaba allí presente. Entonces, nosotras hablamos mucho en lo que sería la justificación del logo, partimos de las cualidades o las características del logo. Una de ellas es la construcción geométrica, en donde está presente, pensamos nosotras, la vigencia, porque creemos que lo que es la geometría es algo que viene históricamente hace muchísimos años, siglos, y bueno, y eso le puede otorgar vigencia al isologotipo. Y pregnancia también. O sea, todo lo que sea formas simples ayuda muchísimo a la pregnancia de una imagen. Luego, bueno, el módulo que les decía que partió de la letra D, que luego fue multiplicado, como verán. O sea, aparece luego en la A, en la M y en la C, simplemente rotado. Bueno, eso está presente y también le da una característica muy, muy particular al logo. Bueno, ese detalle distintivo que le llamamos, que son los puntos, bueno, aportan a la legibilidad, que es otro parámetro de Chávez, y también al dinamismo del logotipo, ¿no? Porque si no estuvieran, se vería totalmente distinto. Dinamismo, además el color rojo es como el color cálido con respecto al azul, ¿no es cierto? Entonces como que juegan los dos haciendo un equilibrio. A la vez es un elemento importante, pero no está tan presente, o sea, creemos que tiene la dosis justa de rojo, digamos, para no ser tan estridente tampoco. Bueno, otra característica del logo que pensábamos que era buena, era el hecho de que, bueno, la palabra DAMIC está hecha básicamente por una tipografía exclusiva porque la diseñamos nosotras. Digamos, solamente funciona para la palabra DAMIC, no es que diseñamos una tipografía completa, ¿no? Pero, o sea, un alfabeto completo. Pero bueno, es algo a destacar porque, bueno, es algo único, exclusivo para ellos. Bueno, acá los colores presentes, como decía, son el azul, el rojo y el gris por el texto secundario, suplementario. Y allí también destacamos, bueno, los significados que pueden tener, que tendrían esos colores. El azul, tranquilidad, siempre hace también mucha referencia a la salud, a la seriedad. El rojo, la vida, fortaleza. Y destacamos también esa combinación de esos dos colores, que tienen que ver con el funcionamiento del sistema circulatorio, que es algo fundamental en el cuerpo humano, y que además también tiene que ver con el logotipo anterior. En este caso eso estuvo bueno porque, como decía antes, no fue tan drástico el cambio, digamos, por lo menos dejamos los colores originales. Bueno, como decía, los textos suplementarios son en color gris, lo cual eso también... Estos análisis de colores es, digamos, un análisis que nosotras hacemos, ¿no? Tampoco es algo que sí o sí va a ser así, digamos, que todo el mundo cuando vea el azul sea tranquilidad, pero bueno, es un análisis como general. Y en cuanto al color gris, veíamos que es un color que le da sobriedad, elegancia, que tiene que ver con los atributos que habíamos elegido. Y la reproductibilidad también es algo que queríamos destacar porque, bueno, como es una imagen muy simple y son colores planos, digamos, no hay texturas ni degradados ni nada, entonces es fácil de reproducir en cualquier sistema de impresión. Bueno, y el manual de uso
en el manual de uso presentamos varias áreas que algunos ya sabrán, que tienen que ver con la grilla constructiva, que es en donde se ve más o menos la construcción de la imagen, que parte de círculos. Bueno, ahí verán, es muy simple la construcción, muy básica, digamos, la geometría. Luego la pauta modular, en donde presentamos las proporciones, o sea, la relación de las proporciones de la imagen. El campo mínimo de actuación, que es algo muy importante porque, bueno, justamente el fin del manual de uso es poder dejar esa guía, digamos, para las personas que trabajen con el isologotipo, con la identidad visual, que no siempre vamos a hacer nosotros. Entonces hay que dejar como esas instrucciones para que se pueda aplicar correctamente o como uno lo plantea al diseño, ¿no? Entonces, bueno, todo el campo mínimo de actuación es importante para que se pueda desempeñar bien, sobre todo cuando está en presencia de otras identidades visuales, otros isologotipos. Bueno, acá están las reducciones mínimas, que los presentamos en porcentajes y en medidas reales, digamos. La carpeta impresa está en tamaño real. Estos son los colores institucionales, que los presentamos en todas las versiones en tintas directas, que bueno, son conocidas como Pantone, en CMYK, en RGB y en la versión hexadecimal, que es la que se usa para las versiones digitales de web. Estas son las versiones, las variables monocromáticas, que bueno, obviamente que puede ser en negro y variando ese negro en distintos porcentajes. Estas son las variables monocromáticas. Digamos, si es necesario hacer alguna versión de alguna pieza más económica en donde se utilice una tinta, bueno, nosotros proponemos usar el azul solamente. Estas son las más variables monocromáticas en versiones negativas. Como en nuestro caso también íbamos a hacer una propuesta de un sistema señalético, entonces pensamos que era muy importante, digamos, si es que podíamos, y de hecho pudimos, ya que veníamos construyendo una letra, digamos, una palabra, dijimos, ¿por qué no podemos diseñar los números para poder hacer el sistema señalético y aplicarlos a las señales? Entonces, bueno, ahí presentamos la grilla constructiva de los números. Y bueno, y cuando les decía de que la forma de herradura que hicimos, que partió de la letra D, iba a ser un módulo, no solo sirvió para hacer el isotipo, el logo, porque es una palabra imagen, digamos, como que está ahí, puede ser cualquiera de los dos. También lo utilizamos para hacer una trama, que pensamos que, bueno, podía funcionar para las piezas, para aplicarla a algunas piezas y hacer todo el sistema gráfico un poco más dinámico, digamos, y que no quede en algo tan sobrio, porque en general por ahí con lo sobrio y todo eso se cae mucho en lo simple, en el isologotipo y nada más. Entonces, bueno, dijimos, hagamos una trama que haga todo eso como más, haga diferente, y además también es como que, bueno, como verán, el módulo es no solo la herradura, sino el punto, o sea, es como la inicial de DAMIC. Entonces dije, es como reforzar el nombre, la identidad visual. Bueno, entonces además de todo esto, la asociación que hicimos también fue con estas imágenes científicas, digamos, que se dio de alguna manera sin querer, pero bueno, dijimos, mira, le vimos parecido y bueno, no es más. Bueno, acá se ve la trama en distintas versiones, en una versión más reducida y en otra donde se ve el módulo más grande, distintas versiones para las distintas versiones de las piezas, porque nosotras pensábamos hacer dos propuestas de las piezas, que ya lo habíamos visto en otros
trabajos finales, que nos pareció una buena idea porque es una realidad también. El hecho de que a veces el cliente quiere una versión más económica. En general, por más de que sea una institución privada, siempre se va a preferir lo más económico. O no, digamos, pueden elegir la versión original, pero bueno, nosotros planteamos una versión original, que era la que nosotras en realidad proponíamos, y una versión económica de esa versión original, que en general tenía que ver con el uso de las cantidades de tintas, que es lo que encarece la impresión a veces. Entonces analizamos la problemática de DAMIC antes de empezar a aplicar toda la identidad visual. Hicimos un análisis previo para, bueno, como poner los puntos claros. Bueno, ya habíamos visto que había desarticulación en las piezas, en la disposición de los elementos a veces, bueno, en la señalética. Bueno, no vimos que hubiera que realmente los diseños estuvieran pensados, por decirlo de una forma, o sea, que tuvieran realmente un análisis previo, visual, utilizando una grilla constructiva para ordenarlo, digamos, ordenar los elementos, que eso es muy importante. No se lo percibe directamente, quizás nosotros solamente nos ponemos a ver si están hechas las grillas o no, pero en realidad se percibe, digamos, inconscientemente se ve si está hecho con grilla o no. Y el que haya una armonía visual es muy importante. Y nuestra propuesta gráfica, bueno, como les decía, era hacer dos versiones, una económica y otra original. Y bueno, y hacer el rediseño de las piezas que vimos anteriormente en el relevamiento de información, y además proponer piezas. Por ejemplo, bueno, de la señalética había algunas cosas que ya existían y había otras cosas que no, que las propusimos nosotras, y otras piezas que tienen que ver con el área de docencia que no estaba presente, o sea, no había piezas para ese área. Bueno, como siempre en un sistema se plantean variables, las constantes y las variables. Entonces primero también planteamos las constantes, que bueno, era mantener el logotipo, el isologotipo, por supuesto, las tramas que habíamos hecho. Como el edificio era un elemento muy importante, no queríamos descartarlo, entonces también lo incluimos en las piezas. Bueno, la tipografía, los colores, bueno, cosas que digamos fundamentales como la presencia de datos, las grillas, como les decía recién, también pensábamos que es muy importante. Y las variables, bueno, por supuesto que los formatos, porque eso va a depender de cada pieza. La información, los recursos gráficos, porque había algunas piezas que necesitaban de fotografías y no todas usaban fotografías, entonces bueno, eso podía ser una variable. Y los materiales. Bueno, y acá ya se empiezan a ver las piezas. Primero la papelería comercial, que es lo que incluye el papel membretado, la tarjeta personal y el sobre. Bueno, acá ya está aplicado, como verán, la imagen del edificio, que es una imagen que nosotras lo tomamos del original, pero que la sintetizamos un poco, como limpiamos un poco esa imagen y construimos una nueva. Este es el dorso de la papelería comercial. Bueno, sí, en realidad en general todas las piezas de la papelería comercial tienen la trama. Este es el dorso del papel membretado. Bueno, ahí podrán ir viendo la ficha técnica. Este es el sobre, que tiene el interior con la trama. Las tarjetas personales, bueno, como verán, las piezas están presentadas en las dos versiones, ¿no? En las anteriores se veía el sobre con el interior impreso o sin el interior impreso, porque sin el interior impreso es más económico. En el papel membretado con el dorso en escala de grises, en la versión económica. Y bueno, acá las tarjetas personales en la versión original con los 3 colores institucionales y en la económica con solamente el azul. Acá vemos otras versiones. Estas tarjetas están destinadas al personal, a los médicos de la institución, ¿no?, que trabajan ahí.
hicimos distintas versiones. Ellos tienen una carpeta que utilizan para los papeles de docencia, en realidad tiene diferentes funciones, para eso, por ahí para entregar estudios, porque nos han dicho que lo utilizan para eso, informes, digamos, lo usan para muchas cosas. Entonces también, bueno, obviamente que la rediseñamos porque si es una pieza que ellos usan mucho, la van a usar. Y esta es la versión original y la económica no tiene el interior impreso al igual que el sobre y la original sí. Este es un sobre. Tengo las piezas acá, no las fui presentando. Este es el sobre. Se van a ir dando cuenta que las versiones económicas tienen menos cantidad de colores, ¿no? Bueno. Sí. Estos son los recetarios que, bueno, son obviamente que lo utilizan, son piezas que circulan constantemente, también están en diferentes versiones. Hicimos diferentes versiones, no solo económica y original, sino también utilizando la trama de diferentes formas, con las versiones reducidas, las versiones negativas, para que, bueno, como es una pieza en general económica, digamos, no hace falta estar haciendo mucha diferencia de precios, entonces, bueno, se podía, a lo mejor en este caso nos podemos dar el lujo o los médicos, de poder elegir el que quieran, la versión que quieran. Además, bueno, cada uno a veces tramita su propio talonario. Entonces, bueno, optamos por presentar en versiones también de tamaños diferentes porque vienen distintos tipos de recetarios. Este es una publicidad, un aviso, que no sé si salió por ahí, pero bueno, es también que estaba hecho y que lo rediseñamos. La versión original no es muy distinta a esta que estamos viendo acá, porque, bueno, digamos, no queríamos modificar la información que ellos habían puesto ahí. O sea, lo que tiene que ver con publicidad, pensamos que eso lo debería desarrollar un publicitario. Entonces nos limitamos a solamente rediseñar la pieza. También en 2 versiones. Estos son identificadores para los eventos que hacen en el lugar. Son para poner en estas piezas, que son, el objetivo es que los puedan imprimir allí mismo, en una impresora de escritorio, digamos, de hogar. Así que, digamos, acá no hicimos versiones diferentes, utilizamos los colores originales. Pero también distintas versiones para elegir según la ocasión. Luego hicimos estos blogs también para el área de docencia, para que ellos puedan entregar, en general, no sé si ustedes sabrán, pero en los congresos, sobre todo los congresos de médicos, se dan este tipo de piezas, así como merchandising, digamos, del evento. Entonces, y DAMIC no tenía nada. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacer, digamos, no necesariamente algo muy caro? Lo que hicimos fue un blog con filmina impresa y las hojas impresas, o no, pero bueno, ya con la filmina impresa funcionaba. Es un blog muy simple y económico, digamos, no hacía falta demasiado. Y lo hicimos en versión con el logo y con la trama. También lapiceras para el área de docencia. Y bueno, y acá ya empezamos a desarrollar lo que es el sistema señalético. Para eso utilizamos bueno, los colores institucionales, la tipografía también institucional, que es Corbel, la tipografía. Es la tipografía del isologotipo, pero que nos parecía que podía funcionar también para el sistema señalético, porque es una tipografía clara y además
la institución no es un lugar en donde lleguen casos de emergencia, de urgencia, entonces no hay necesidad de estar circulando muy rápido, digamos, por el edificio. Entonces, bueno, como en general la circulación es tranquila y la gente también, el público que asiste también en general es de gente grande, gente mayor, entonces, bueno, hicimos un medio contraste, utilizamos un medio contraste entre el fondo y la tipografía y además hicimos un sistema de señales visuales, de imágenes que representaran y que complementaran las palabras. Bueno, y ahí acá se muestra algunas fotos como referencia para, digamos, que se entienda un poco más de qué se trata cada señal. Para hacer estas imágenes también utilizamos la misma grilla que veníamos usando ya con el logotipo, con el módulo. Y bueno, sí, muchas están relacionadas con esa terminación, ¿no?, visual. Estas son señales para colocar en los pasillos de la institución. Que, bueno, más adelante se van a ver unos fotomontajes de la aplicación de los mismos. Estos también, algunos que no, digamos, hicimos distintas versiones de las señales. Y esta es una muy particular, esta sí es una propuesta nuestra que no existía que no existe en el edificio. Algunas de las piezas las hicimos realmente como serían, por ejemplo estas son vinilos impresos sobre MDF y nuestra propuesta es que sean así, digamos, esto no solo son el prototipo, sino que en verdad serían así las piezas, porque en el caso de otras, por ejemplo, las tarjetas personales, todo lo que es papelería se harían en un sistema de offset, digamos, como para hacer tiradas grandes de las piezas. Pero por supuesto que no, para el caso de la presentación del trabajo final no ameritaba, digamos, era mucho gasto. Entonces, bueno, optamos por armarlas nosotras en algunos casos, sobre todo las que son frente y dorso, y la carpeta, por ejemplo. Era mucho trabajo manual y en sistema láser o plotter. Bueno, como les contaba, este cartel es una propuesta nuestra y parte de la necesidad que tiene el lugar de reacomodar los consultorios, porque como les decía, algunos consultorios son alquilados o gente nueva se incorpora al lugar, entonces se generan muchos cambios de consultorios, médicos que se mudan de consultorio, digamos. Entonces pensamos hacer una pieza, es la de atrás. Una pieza que pueda ser funcional a eso y que no genere tampoco demasiado gasto, porque es absurdo, digamos, hacer todo un cartel nuevo por un cambio o dos cambios, que aparte se realizan seguido. ¿Lo tenés? Sí. Entonces, bueno. Entonces, bueno, la idea es hacer así como un vidrio, en realidad la idea es que sea más grande. Es un cartel para que esté cuando se sale del ascensor. Como tiene 5 pisos, digamos, tiene que tener una señal que indique en dónde estás cuando salís del ascensor, a dónde tenés que ir. Entonces, bueno, esto es como sería una porción de ese cartel. La idea es presentar los números y estas placas que están pegadas con imanes, que se pueden, digamos, tienen imanes detrás también en el cartel, y que se pueden adherir tranquilamente a cualquier lugar. Yo no me acuerdo dónde puse los imanes. Pero bueno, se cambia fácilmente y esto puede ser, digamos, no necesariamente, puede ser un vinilo impreso que no es caro. Bueno, esta era nuestra propuesta, que bueno, la idea era presentar algo práctico, digamos, para la situación. Ya está. Bueno. Bueno, acá están presentadas las distintas versiones según el piso en donde se encuentren.
los 5 pisos. Este es el cartel de la mesa de entrada, que también sería realizado con este sistema por el mismo motivo, porque cambia el personal. Sí, cambia el personal sobre todo, se agregan especialidades. Bueno, y este es el fotomontaje de cómo quedaría el sistema señalético en las puertas y en los pasillos. Estos son banners que están presentes en el auditorio, que bueno, allá se ve uno. Bueno, en el auditorio cuando nosotros fuimos tenían unos banners de un evento que se había realizado hacía mucho y bueno, y quedaron, ellos decidieron dejarlo. Entonces les propusimos hacer 2 versiones, uno que sea solamente con la identidad visual, con el signo visual, y otro para ser hecho eventualmente para alguna u otra circunstancia, ¿no? Algún taller o algún seminario. Pero bueno, si no hay ningún evento en especial, se puede colocar el que tiene el signo visual. Este es otro trabajo, otra propuesta que hicimos que no existe, o no existía tampoco, que sería para aplicarse en una puerta que está apenas se ingresa al edificio. Que en realidad en esa puerta no se utiliza para el público en general. Por esa puerta se accede directamente al auditorio. Pero como no se hacen seminarios todos los días ni congresos todos los días, en general lo que más se realiza ahí es la asistencia médica diariamente. Entonces, bueno, pensábamos que como está siendo observado todo el día y está cerrado, se ve hacia adentro que no pasa nada, entonces, bueno, dijimos propongamos algo para esa puerta que complemente el edificio. Entonces, bueno, acá tenemos otro prototipo. Esto solamente es para mostrar la técnica, digamos, cómo quedaría la puerta, ¿no? Como les decía, bueno, no podía mostrar la puerta, tenemos que mostrar. Otra propuesta que es algo que ellos quieren hacer es colocar letras corpóreas retroiluminadas en esa parte del edificio que justo tiene un espacio para un cartel como ese. Entonces, bueno, abajo también se ve el vidrio, en la planta baja del edificio se ve otro cartel también, está allá, pero bueno, no es, sí. Pero bueno, esto es otra propuesta, digamos. Para esto hicimos este cartel que también es un prototipo. No, este no hace falta porque es pesado. Que bueno, también era una forma de presentarlo como para que se vea cómo se vería el signo visual retroiluminado. Cuidado que está medio suelto el vidrio. No me digas eso en este momento. Como eran, no, los materiales son muy diferentes a los que serían utilizados originalmente, ¿no? O sea, ahí se utilizarían a lo mejor letras de metal, pero acá, bueno, recurrimos a otros materiales porque la idea era otra, la idea era mostrar el signo retroiluminado. Para hacer estas piezas acudimos a la ayuda de otro profesional, que es un diseñador industrial, que fue el que nos asistió con el uso de estos materiales, ¿no? O sea, no somos autosuficientes. Y bueno, por último, esta es la propuesta que hacemos de la página web. Particularmente la página que ellos tienen es desactualizada y es, bueno, le falta una mano de diseñador. Y bueno, esta es nuestra propuesta. Es muy simple, pero bueno, básicamente ordena la información, lo cual está ausente en la página que ellos habían hecho. Así que, bueno, proponemos más o menos eso. Lo más importante de una página web es que se puedan seccionar las partes y que ubique, digamos, al usuario de esa página. Eso es todo. Sí.
Bueno, vos sabés que, no sé quién me preguntó, pero pensábamos que íbamos a gastar mucho más, pero no, y no me acuerdo, porque fue hace un año esto, pero 1.000 pesos hace un año, ¿no? Para hacer todas estas cosas, las impresiones. También hicimos muchas pruebas de las piezas, a ver cómo, sobre todo para ver cómo armábamos las piezas, porque si uno manda, qué sé yo, una carpeta a una imprenta grande, te la dan ya lista, digamos, para usar. En cambio, en este caso teníamos que hacerla imprimir, cortarla, sobre todo era para ver cómo iba a quedar terminada, porque no teníamos que hacerla manualmente, era un trabajo artesanal. Entonces eso también nos llevó mucho gasto, las pruebas de impresión, a ver cómo las íbamos a imprimir, porque en un momento queríamos hacer todo a chorro de tinta, pero no funcionó. Después dijimos hagamos en láser, pero también cambiaban mucho los colores, así que algunas piezas las hicimos en plotter, por ejemplo, que es caro también. Pero bueno, nada, no gastamos tanto como nos habíamos imaginado. Bueno, esto lo digo como para enlazarlo con algo que conversábamos el martes pasado en la otra exposición y que tiene que ver con la potencialidad que tiene un trabajo final para ustedes como futuros diseñadores. Generalmente el trabajo final, no generalmente, siempre, es el primer proyecto de diseño que hacen en toda su extensión de proyecto, ¿no? Es decir, desde la elección del tema, y esto es inédito porque en la vida real del profesional uno no elige con qué va a trabajar. Digo, en algún momento uno se puede dar el lujo de que para quién trabaja y para quién no, pero siendo un trabajo, en realidad uno responde a la demanda o a la necesidad de quien lo contrata. Entonces digo, esto es inédito, el trabajo final, pero por otro lado también es el gran currículum, o digamos el primer gran currículum que tienen ustedes como diseñadores, ¿no? Este pasito de que en una parte son estudiantes, pero que inmediatamente se convierten en profesionales del diseño. Entonces ese proyecto, esa carpeta, esta presentación, para muchos de ustedes es su primer gran currículum. Y muchos de ustedes apuestan a salir a buscar trabajo con esto. Entonces, muchas veces ese gasto en la presentación se lee como la inversión de un potencial cliente, porque en el caso posiblemente de Florencia, ese potencial cliente era diferente seguramente, siendo un ente del gobierno, siendo una dependencia de un gobierno provincial que no estaba pasando su mejor momento tampoco, donde no se invierte en salud, hay que convencerlo con otras cosas. Pero a una institución privada, ¿sí?, que apuesta a otro tipo de público, que apuesta a otro tipo de transacciones comerciales, hay que convencerlo y hay que impactarlo. Entonces, ir a lo mejor con una impresión en chorro de tinta, como decía esta otra Florencia, a lo mejor al señor D'Amic mucho no le cae en gracia, pero llegar con esto como presentación de lo que yo soy capaz de hacer como estudiante, le puede plantear un escenario, ¿qué puedo hacer como profesional? Si como estudiante aposté de esta manera. Entonces digo, es una buena manera también de revertir la mirada sobre el trabajo final, ¿no? El trabajo final no es solo una materia más, ni la materia con la que se van a recibir de diseñadores. Son un montón de cosas las que genera y las que permite hacer el seminario, ¿no? Insisto en esto, partiendo de que es el primer y tal vez la única vez que van a hacer un proyecto de diseño del inicio, que es la selección del tema, al final, ¿no? Que a veces es la implementación, como el caso de Florencia de Lorenzi, ¿sí?, para hablar con propiedad, que el jueves va a tener la oportunidad de abrir las puertas y posiblemente su trabajo, verlo, ¿sí?, implementado. Creo que eso es lo que tienen que capitalizar, y más allá de que por supuesto 1.000 pesos parece una fortuna y parece que sería imposible, ¿sí?, ver con mi compañero de equipo no estamos dispuestos a gastar 1.000 pesos en el seminario, pero cuando uno ya está adentro, ¿no?, y ya lo mira desde otro lugar, tal vez esos 1.000 pesos, como les digo, es el poder convencer a este comitente que me va a hacer ganar mucho más que 1.000 pesos, ¿sí? Me va a hacer ganar que mi trabajo esté implementado. Y en este tipo de cliente hay que apostar a eso. Está más o menos la idea, y creo que bueno, esa es un poco la propuesta también. Yo esperamos, en realidad, como equipo de la dirección de la carrera,
Quiero agradecer a los profes que han participado, que nos han prestado sus horitas de clase, para que ustedes puedan estar acá de alguna manera aprovechar la generosidad de estas compañeras que comparten desinteresadamente esto con ustedes y que lo puedan capitalizar y hacer propio, ¿sí? Hacer propio el compromiso, las ganas, la dedicación y el buen diseño que ellas han puesto de manifiesto. Un aplauso para todos, en especial para las chicas. Muchas gracias por venir y bueno, tenemos varias cosas previstas para hacer y bueno, espero que estén cerca de todos aquellos encuentros que nos permitan compartir experiencias. Muchas gracias a todos, gracias a la gente de Públicas que nos acompaña y nos ayuda con todo esto. Nos vemos.